Advertencia. El documento que verán a continuación está registrado por la firma Enigma Producciones, amparado por la Ley de Divulgación en su apartado dedicado a labores educativas. El contenido del documento y actividades paralelas son ilustrativos. El contenido del documento y actividades paralelas son una amplia muestra del conocimiento e investigaciones actuales relativas a la temática que en él se abordan. Enigma Producciones ruega a los asistentes a este acto y actividades paralelas que permanezcan en sus asientos hasta el final de la proyección, que sigan las indicaciones de los servicios guía pertinentes. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Pedro Canto. Por favor, permítanme ser durante los próximos minutos su anfitrión, su guía en este viaje que ahora comienza y que nos conducirá a través de una de las experiencias más apasionantes, controvertidas y, por qué no decirlo, aterradoras de cuantas puede sufrir un testigo que ha mantenido un contacto con el fenómeno OVNI. Nos estamos refiriendo a la abducción. Todo. Absolutamente todo lo que vean y escuchen en este documento está basado en hechos reales. Es decir, en ningún momento hemos utilizado para confeccionar este documento hechos como la ciencia ficción o la desbordada imaginación de algún autor ávido de morbo. Es decir, lo que les presentamos aquí es sucintamente la estremecedora experiencia de aquellos que han sufrido un contacto con presencias no humanas. En resumidas cuentas, lo que le mostramos aquí es sucintamente aquellos casos o aquellas investigaciones que han tenido como protagonistas a científicos o la metodología científica. ¿Recuerdan el caso del matrimonio Hill? Un verdadero clásico en los casos de ufología. Aquella pareja de asistentes sociales viajaban de regreso de unas vacaciones en el Canadá, una tarde de septiembre de 1961, cuando sufrieron un episodio que 2 años más tarde, tan solo 2 años más tarde, después de que el doctor Benjamin Synon realizara su inducción hipnótica y de que John Fuller lo transformara en un bestseller, llenó un espacio más o menos importante en el 95% de los medios de comunicación norteamericanos. La opinión pública sabía en 1963 que una pareja mixta había vivido el delirio más absurdo nacido en la imaginación de los cienciaficcionistas: el secuestro de humanos por parte de seres alienígenas. 1963. Estados Unidos es un país tradicionalista bajo el mandato de un líder carismático, John Fitzgerald Kennedy, que había forzado a su pueblo a mirar con grandes expectativas hacia el futuro. Le había dado esperanzas de un mañana mejor, y por fin existía la posibilidad del sueño americano. Y ahora, súbitamente, aparecía esto.
¿Qué había ocurrido? ¿Acaso los Hill habían vivido demasiado el sueño americano? Decididamente, los Hill hicieron las delicias de los cotillas de aquella época. Pero sin embargo, a nadie se le escapan unos detalles cuando menos curiosos. Además de la terapia hipnótica obtenida, además de la falta absoluta de interés lucrativo de la pareja, además de la intachable reputación mostrada antes, durante y después por el matrimonio, ¿qué interés podía tener una pareja formada por un afroamericano y una blanca para inventar algo tan sumamente delirante, reclamando indirectamente el interés de una sociedad que justamente entonces comenzaba a salir de sus raíces racistas? No es extraño que un modelo de pareja nada convencional para las miras de un entorno invente una historia, arriesgándose así a suscitar el odio de su comunidad, de su pueblo, de todo un país. ¿Es normal acaso que el cordero visite y llame a la puerta del lobo? Eso ocurrió, decimos, hace 40 años. Y hasta el día de hoy son ya decenas de miles las personas que afirman haber tenido un contacto con esas entidades. Es más, tras la aparición pública del testimonio de los Hill, no fueron pocas las personas que identificaron ampliamente aquella vivencia con recuerdos grabados a fuego en su memoria, que pugnaban por abrirse una salida a través de su subconsciente. Miles de personas, algunas con ayuda de la hipnosis y otras mostrando los efectos de un temporizador mental, recordando sin estímulo alguno secuencias de su vida después de haber ocurrido, y otras evidenciando esa misma experiencia desde el mismo momento de su gestación, confirman en su conjunto la evidencia de que, cuando menos, la abducción no es un fenómeno único, aislado e irrepetible en la historia de la humanidad. La abducción no es un monstruo de feria dentro de los anales de la medicina. Podríamos hablar de Marlon Travers, de Richard Price, de los sudamericanos Antonio Villas Boas y Liberato Quintero Aníbal, quienes afirmaron haber tenido experiencias sexuales con las entidades tripulantes de los ovnis. Fortunato Zanfretta en Italia, el Cabo Valdés en Chile, los españoles Julio F. y Próspera Muñoz, testigo esta última que recordó sus experiencias de juventud con entidades extrahumanas tras leer un libro sobre el fenómeno ovni. Charles Parker, Deborah Tomey, Betty Ann Luca, Wiley Strieber, miles de testigos que tienen mucho que perder y nada que ganar. Miles de testigos que no hacen sino convencernos de que hay algo que se nos escapa. Algo inaudito que merece, cuando menos, nuestra reflexión. Sería bueno que repasáramos ahora las características y consecuencias que puedan desembocar en un caso de abducción. Pero antes de que yo les cuente, intente narrarles lo que los testigos nos explican, ¿qué les parece si lo vivimos? Lo cierto es que no hay un patrón común a todas las experiencias de adopción. Ya desde su inicio, plantea tantas incógnitas como sorpresas. El testigo puede ser menor o mayor. Puede estar solo o acompañado. Puede ser de noche o de día. Puede ser en una carretera solitaria o en un dormitorio. En invierno o verano, lloviendo a cielo descubierto. No existen unas bases a seguir para identificar quién puede ser el siguiente testigo en manifestar una experiencia de adopción o a dónde nos podemos trasladar, porque allí es seguro que vivamos un rapto. Lo que parece bastante común es que el secuestrado comienza su experiencia días, semanas, meses o incluso años antes, cuando observa extraños fenómenos luminosos aéreos a los que no encuentra una explicación. De pronto,
Un día, mientras conduce, bebe un vaso de agua o charla con unos amigos, identifica unos extraños destellos, unas formas de luz o incluso las siluetas de unas extrañas formas de vida que se aproximan hasta él. Mientras, su entorno parece haberse petrificado, como si su tiempo viviese un extraño e infinito eco que no responde a las leyes de la lógica o de la ciencia. Sus amigos o allegados, aquellos que segundos antes dialogaban con él, parecen sumidos en un aterrador letargo, abandonándole a su suerte, mientras que esas extrañas entidades siguen acercándose. Increíblemente comprueba cómo sus brazos, sus piernas, su cabeza, su cuerpo en definitiva, sufre los efectos de una parálisis. Parece responder a una petición inconsciente. Un lejano rumor en su mente que le ordena bloquear su respuesta muscular. Y mientras tanto, su mente, que no sus labios, grita desesperadamente buscando respuesta a aquella situación. Esas formas de luz, esas casi caricaturescas entidades comienzan a tocar su cuerpo, haciendo sus brazos y elevando su cuerpo, flotando o acaso suspendido entre los cuerpos de los humanoides. Es acompañado. En ocasiones, teletransportado hasta una nave, una gruta, un espacio en el espacio donde inmediatamente se encuentran postrados sobre una plataforma, una mesa, cuya atracción le obliga a guardar una postura de sumisión ante los deseos y actividad de los seres. Una voz insistente le repite de manera mecánica la necesidad de que se tranquilice, que su cooperación es esencial, que no le va a ocurrir nada malo. Y cuando aquella insistencia está a punto de vencer la natural autodefensa del ser humano, el testigo comprueba con horror que su cuerpo es sometido a las pruebas más increíbles imaginables. El dolor en muy pocas ocasiones se oculta. Las exploraciones se suceden. Sondas de todo tipo se internan en los poros y cavidades de su cuerpo. Luces recorriendo su organismo. Extracciones de piel, de cabello, de semen. Algunos incluso afirman haber sufrido trepanaciones en su cráneo, amputaciones de miembros o extirpaciones de órganos. Y después, nada. Pocos testigos recuerdan una interacción posterior con sus secuestradores. Algunos afirman haber dialogado mentalmente con ellos mientras caminaban por extraños corredores luminosos, mientras que otros afirman haber podido vivir y compartir escenas cotidianas de su vida, viajando por el universo, visitando lejanos planetas y estrellas. Los más, por otro lado, se sumen en un sueño profundo y se desvanecen, víctimas de la sorpresa, la angustia o el dolor. Cuando despiertan, se sorprenden en carreteras vecinales, en sus camas, sentados en el banco de un parque, empapados de sudor, jadeando, presas de un ataque de ansiedad. Y lo peor de todo, sin saber qué les ha ocurrido, sin recordar dónde han perdido sus sueños, sin saber qué hay de diferente en ellos. Días después, quizá un familiar repare en una cicatriz
en un cabello, en un área muy determinada de su cabeza. La visita a un especialista, a un médico, suele dar pie indirectamente a la aparición de recuerdos a modo de flashes que desembocan perentoriamente en la aparición del investigador. La investigación exhaustiva del caso acostumbra a sorprender por sus revelaciones. No es extraño encontrar testigos que muestran extrañas formaciones antinaturales en su organismo. Formaciones conectadas a músculos, tendones o cartílagos, y que, diferencialmente, han recibido el nombre de implantes, diminutos artefactos, que en muy pocas ocasiones han podido ser registrados por las cámaras como testimonio de su existencia. Mucho más insólito es el caso de las testigos que afirman haber sido inseminadas o, cuando menos, han sido portadoras de una forma de vida en su interior. No obstante, no se tiene conocimiento de una investigación realizada sobre un periodo de gestación de estas características. Pero sí que existen evidencias de la desaparición de fetos a los 4 o 5 meses de gestación. En ocasiones, en más de una ocasión, sobre la misma testigo. Nunca nadie ha podido demostrar que las marcas y evidencias físicas halladas de los abducidos hayan sido provocadas por seres extraterrestres. Pero por ahora, tampoco nadie ha levantado la voz para proclamar que esas mismas evidencias hayan sido practicadas fraudulentamente con un fin, sea cual sea. Si son, como decimos, miles los testigos que afirman haber sufrido una abducción, también son innumerables los investigadores que han dedicado parte de su tiempo a investigar este caso, investigar esta fenomenología, intentando encontrar una solución lógica y plausible al fenómeno de las abducciones. Sin embargo, y antes de puntualizar nada en torno a las investigaciones que sobre este tema se han realizado, debemos dejar una cosa muy clara. Es siempre el investigador y, en su defecto, el hipnólogo que rescata la experiencia oculta en su mente, el que debe identificar si dicha experiencia es una manifestación fidedigna de los recuerdos del testigo, o acaso una deformación inconsciente y audaz de una mala interpretación de una secuencia aleatoria y extravagante de dichos recuerdos, tal y como puntualiza el hipnólogo catalán Ricard Bru. Es más, para ser sinceros, en nuestro recordatorio es obligado citar que el mismo doctor Benjamin Simon, aquel que rescatara las experiencias del matrimonio Hill, manifestó en no pocas ocasiones que estaba absolutamente convencido del cariz delirante de aquellos recuerdos, tachando de invención subconsciente el primer supuesto contacto del ser humano con los tripulantes de los ovnis. Así, el propio investigador David Jacobs, historiador de la Universidad de Temple, especifica que la memoria puede fallar incluso en circunstancias favorables, confundiendo al testigo en sus experiencias. Experiencias que, si bien alcanzan su máxima difusión al amparo de la fenomenología ovni, no pueden ni deben ser enmarcadas exclusivamente dentro de esta temática. A tenor de las investigaciones realizadas por folcloristas de renombre universal como el francés Bertrand Hearst o el británico Hilary Evans, las abducciones hacen su aparición en las tradiciones desde siempre en la historia de la humanidad, aunque su simbolismo difiere enormemente del cariz mostrado en este último medio siglo. Así, en el tratado escrito por los monjes Kramer y Sprague allá por 1486, el Malleus Maleficarum,
se nos describen los contactos de presuntas entidades demoníacas con hombres y mujeres del medievo. Se nos explica cómo esos demonios, llamados íncubos y súbcubos, convertían a sus víctimas en pasto para la Santa Inquisición. Es precisamente en ese voluminoso tomo donde se nos describen las características del proceder de esos demonios, comportamiento no parecido sino idéntico al descrito por los testigos de las actuales abducciones. En el mismo orden antropológico, hallaríamos las experiencias iniciáticas de los hechiceros de las tribus Sioux del siglo pasado. Según estas, el aspirante debía retirarse en soledad hasta la cumbre de un monte donde debía esperar, entre rezos y alabanzas, la llegada de los tipis que flotaban entre las nubes, donde viajaban los grandes ancianos con quienes habrían de mantener su última prueba y aprendizaje. Otro dato interesante es que hasta la enorme cabaña voladora eran acompañados por unos mensajeros, unos guías que, camuflados tras las formas más comunes de la naturaleza, un ave, un gran insecto, pequeños soles, les mostraban el sendero entre las nubes. Así pues, ante esta muestra podemos deducir que la abducción, aunque exclusivista e infrecuente, es un fenómeno que se ha ido reproduciendo en el tiempo, mutando su concepción o adoptando su forma al entorno en el que se manifestaba, lo cual indirectamente apoyaría la tesis que defiende el factor psicológico o psicofísico del fenómeno. En esta vertiente, obvia por otro lado, muchos investigadores han intentado dar una respuesta plausible a las experiencias. El doctor en neurobiología Michael Persinger ha conseguido demostrar desde su laboratorio en Laurentian, en Canadá, que una estimulación adecuada del lóbulo temporal puede provocar alucinaciones místicas y psicosis persecutoria, desenlazando en experiencias y sensaciones mentales similares a las sufridas por los abducidos. Dicha estimulación puede ser provocada por algo tan simple como las emanaciones eléctricas existentes en la atmósfera, provocadas por el desplazamiento o choque de placas tectónicas. A decir verdad, las alucinaciones deben ser muy tenidas en cuenta a la hora de evaluar una experiencia ovni. No por la sospecha de que el sujeto estuviera bajo los efectos de algún alucinógeno, sino porque nosotros también podemos fabricar nuestras propias drogas cerebrales en respuesta a amenazas o carencias de nuestro organismo, o a necesidades emotivas. Sin embargo, no deja de asombrarnos un punto harto revelador en el tratamiento científico de las experiencias de abducción. Si bien todas y cada una de las características que proponen a un testigo como sospechoso de haber sufrido una de ellas pueden ser explicadas científicamente, desde los arañazos y marcas en la piel hasta los embarazos y fetos desaparecidos, pasando por los implantes, resulta cuando menos curioso contemplar que esos métodos científicos sean incapaces de hallar las deficiencias psicobiológicas propias de quienes narran estas experiencias. Tal y como explica la doctora Elizabeth Slater, en Nueva York, o el Grupo de Investigaciones Ufológicas de la Universidad de Carleton, en Canadá, los testigos narran experiencias reales sucedidas sobre sus personas, cuando menos a nivel subconsciente. Y, salvo casos de verdadera deficiencia o carencia psicológica, no existe un patrón común entre los testigos y su supuesta experiencia, en caso de que nos encontrásemos ante un síndrome. Según un estudio realizado por la organización Roper en 1992, donde se planteaba un cuestionario a la sociedad adulta norteamericana acerca de sus experiencias, se descubrió que un 2% de la población mostraba indicios de haber sufrido un contacto con lo que estamos definiendo por abducción. Esto es, 3.400.000 personas mostraban características evidentes de haber sufrido un secuestro. Es posible que esos datos, rescatados por un grupo de investigadores y una empresa de estadística, hayan pasado desapercibidos para la sociedad científica mundial. Personas normales que sufren experiencias extraordinarias. Mientras tanto, cada semana se reúnen grupos de abducidos en casa del investigador Bud Hopkins, en Nueva York, donde se convencen a sí mismos de que su experiencia no es la única, de que su contacto ha sido compartido por más personas. Es posible, y ojalá sea así, que todo el fenómeno de las abducciones no sea más que una elucubración mental, un síndrome poco investigado que se reproduce con cierta periodicidad a lo largo de nuestra historia, sobre ciertos sujetos con unas características especiales y misteriosas que los hacen candidatos perfectos para ese fenómeno. Y decimos ojalá sea así porque
una investigación profunda daría indefectiblemente por resultado la creación de una farmacopea apta para anular los efectos de esa enfermedad. Pero, ¿y si los testigos están en lo cierto? ¿Y si sus heridas, testimonios, angustia? ¿Y si realmente han tenido un contacto con seres de otra especie? Por mínima que pueda ser esa posibilidad, por alucinante y demencial que pueda parecer ese contacto, por inverosímil que creamos ese contacto, debemos mostrar nuestro respeto ante los que defienden su experiencia, porque hasta el momento no existen pruebas de lo contrario. En este caso, y dado que no existen parámetros o características en las que encasillar al candidato perfecto para una abducción, ya que nadie sabía que era el perfecto abducido hasta que sufrió su contacto, debemos prestar un poco más de atención al fenómeno. ¿Quién sabe? Por esa absurda regla de 3, cualquiera de nosotros podríamos ser abducidos. Usted o yo podríamos ser los siguientes. Como habrán podido comprobar, no ha sido nuestra intención en este documento darle una respuesta sencilla y absoluta al fenómeno de las abducciones, principalmente porque con toda seguridad ni siquiera existe esa respuesta. Nuestro único propósito ha sido mostrarle las dos vertientes que han sido aceptadas y que siguen siendo en la actualidad aceptadas, y que son, por un lado, la desgarradora experiencia de aquellos que afirman haber sufrido este tipo de contacto. Por favor, déjeme unos últimos segundos. Vamos a jugar con la imaginación. Vamos